Hola a todos. ¿Están felices hoy? Hoy os voy a contar una historia sobre una mujer desafortunada. Antes de comenzar la historia, todos deben sonreír para que la sesión de escucha de la historia tenga significado. Isabela había crecido creyendo que la vida, aunque sencilla, podía ser bella y predecible. Su hogar era modesto, pero rebosaba de amor. Cada mañana despertaba con el aroma del café recién hecho, las risas de su hijo pequeño retumbando en el corredor y la mirada cómplice de su esposo, compañero de sueños y desafíos. Aquellos días estaban llenos de rutinas que de tan cotidianas parecían eternas. Preparar el desayuno, caminar juntos al parque, leer cuentos antes de dormir. Era una felicidad tejida con hilos de pequeñas cosas, de detalles que, en su aparente insignificancia, construían un refugio cálido y seguro. Pero la vida, con su misteriosa fragilidad, puede cambiar en un instante. Una noche cualquiera, mientras regresaban a casa tras una celebración familiar, un accidente automovilístico lo cambió todo. El sonido de los metales chocando, los cristales quebrándose, los gritos ahogados y luego el silencio más absoluto. Cuando Isabela despertó en el hospital, la noticia la atravesó como un rayo. Su esposo y su hijo no habían sobrevivido. En ese momento, el mundo se desmoronó y la realidad se volvió una prisión de dolor. Las semanas siguientes se sucedieron en un torbellino de emociones. Isabela se encerró en su habitación, sumida en una oscuridad que parecía no tener fin. Las visitas de amigos y familiares se convirtieron en un eco lejano, las palabras de consuelo en murmullos vacíos. El dolor era tan grande que, a veces, sentía que su propio cuerpo no podía contenerlo. Lloraba hasta quedarse sin lágrimas, y cuando el llanto cesaba, llegaba el silencio, aún más devastador. En medio de la noche, su voz se alzaba en un grito desesperado. «Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué estás en silencio?» Pero las respuestas nunca llegaban. Solo el eco de su sufrimiento, resonando en las paredes de una casa que ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Pasaron los días y luego las semanas. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en una especie de anestesia, en una niebla que entumecía los sentidos. Isabela dejó de comer, dejó de hablar, dejó de soñar. La vida perdió su color y el futuro se volvió una página en blanco, demasiado aterradora para ser escrita. Fue entonces, en una de esas noches interminables, cuando ocurrió algo inesperado. Una tormenta azotaba la ciudad y el viento, en su furia, hizo caer un libro de un estante. Era la Biblia de su esposo, olvidada y cubierta de polvo. Sin saber por qué, Isabela la tomó entre sus manos temblorosas y la abrió al azar. Sus ojos se posaron en un versículo que parecía brillar con luz propia. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Aquellas palabras tan simples y profundas atravesaron la coraza de su sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió algo distinto al dolor, una chispa de esperanza, un susurro de consuelo en medio de la tormenta. Cerró los ojos y, apenas en un susurro, pronunció una oración. «Señor, si aún estás aquí, por favor, quédate conmigo». A partir de esa noche, algo empezó a cambiar. No fue una transformación repentina ni milagrosa. El dolor seguía allí, pero ya no era absoluto. Había espacio para la duda, para el enojo, pero también para la posibilidad de que, quizá, no estaba sola. Isabela comenzó a levantarse de la cama,
primero solo para abrir la ventana y dejar entrar la luz del sol. Luego, se permitió salir al jardín, sentir la brisa en el rostro, escuchar el canto de los pájaros. Cada pequeño paso era una victoria sobre la desesperanza. Un domingo, animada por el recuerdo de su esposo, decidió asistir a la iglesia del barrio. Al principio, se sentó en la última fila, temerosa de encontrar miradas de lástima. Pero, para su sorpresa, encontró brazos abiertos y corazones dispuestos a escuchar. Descubrió que no era la única que había atravesado el valle del dolor. Otros también cargaban cicatrices invisibles. Compartir su historia, aunque le costaba, le permitió descubrir que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la sanación. Isabela comenzó a participar en grupos pequeños, donde las personas se reunían para orar, compartir y apoyarse mutuamente. Allí, aprendió que la fe no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino una lámpara que ilumina el camino en medio de la oscuridad. Descubrió que Dios no siempre responde con palabras, pero sí con presencia, en el abrazo de una amiga, en la sonrisa de un desconocido, en la paz que de vez en cuando llenaba su corazón sin razón aparente. Con el tiempo, Isabela sintió el deseo de ayudar a otros que, como ella, habían perdido a quienes más amaban. Abrió un blog donde relataba su proceso, sus dudas y sus pequeños avances. Escribía no desde la perfección, sino desde la honestidad de quien ha caminado por el dolor y ha encontrado, en medio de la herida, una puerta hacia algo más grande. Organizó charlas para mujeres que habían perdido seres queridos y en cada encuentro compartía no solo su sufrimiento, sino también la esperanza que había comenzado a brotar en su corazón. La herida seguía allí, pero ya no era solo un recordatorio de la pérdida, sino también de la transformación. Cada vez que contaba su historia, las lágrimas acudían a sus ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, porque a pesar de todo, había descubierto que Dios nunca la había olvidado. Había aprendido que, a veces, las puertas hacia la fe y la esperanza se abren precisamente en los lugares donde más duele, que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en milagros evidentes, sino en la compañía silenciosa que sostiene y consuela. Isabela comprendió, al final de su viaje, que el dolor no la había destruido, sino que la había transformado, que la herida, lejos de ser un final, se había convertido en la puerta a una vida nueva, más profunda y más auténtica, que en la noche más oscura una pequeña luz puede ser suficiente para encontrar el camino de regreso a casa. Y así, su historia se convirtió en testimonio de que, incluso en medio de la pérdida, es posible encontrar esperanza, consuelo y, sobre todo, la certeza de que nunca estamos verdaderamente solos. Hay días en los que el dolor parece una sombra interminable, una presencia que se aferra al alma y no permite mirar más allá del presente. Para muchos, ese dolor se convierte en una prisión silenciosa, una jaula invisible que encierra los sueños, la alegría y la esperanza. Así fue para Isabela. Pero hoy, Isabela no solo se ha levantado del dolor, hoy camina como una pequeña luz, una chispa cálida que brilla en medio de la oscuridad y guía a quienes aún buscan el camino de regreso a la vida. No ha olvidado el pasado, no ha borrado las cicatrices ni ha pretendido que nunca existieron. Al contrario, ha tomado ese pasado, con todo su peso y sus lágrimas, y lo ha transformado en un puente, un sendero firme
que puede sostener a otros mientras cruzan sus propios ríos de tristeza. Isabela ha descubierto que el dolor, cuando se entrega a Dios, puede convertirse en una ofrenda sagrada, en un testimonio viviente de que la esperanza es posible incluso en medio de la noche más oscura. Con el corazón abierto y la voz temblorosa, Isabela comparte una verdad que ha aprendido en el crisol del sufrimiento. La fe no borra las lágrimas, pero las seca. La fe no promete que no sufrirás, pero sí promete que no sufrirás solo. Esas palabras, nacidas de la experiencia, tienen el poder de consolar, de envolver el alma herida en un manto de comprensión y amor, porque la fe no es una garantía de caminos fáciles, ni una promesa de días sin dolor. La fe es, más bien, la certeza de que, aun cuando todo parece perdido, hay una mano invisible que sostiene, que acompaña, que nunca abandona. Si hoy te encuentras en el abismo, si el peso de la pérdida te aplasta y te roba el aliento, si la soledad te susurra que Dios se ha olvidado de ti, detente. Haz una pausa en medio de la tormenta. Respira profundamente y permite que el aire fresco llene tus pulmones, que el silencio te envuelva por un instante. Y en ese momento de quietud, susurra con humildad y esperanza: Señor, te necesito. No necesitas palabras elocuentes ni oraciones largas. Basta ese sencillo clamor, esa confesión sincera de tu necesidad, porque Dios no te ha olvidado, jamás lo ha hecho. Aunque a veces el dolor y la oscuridad te hagan dudar, su amor permanece constante e inquebrantable, esperando el momento en que te vuelvas a Él. Vuelve a su palabra, a esas promesas que han sostenido a generaciones enteras a través de los siglos. Deja que cada versículo, cada historia, cada testimonio de fe sea como una semilla plantada en la tierra fértil de tu corazón. Permite que Dios reescriba tu historia, que tome las cenizas de tus sueños rotos y las convierta en belleza, en un testimonio vivo de su poder transformador. No importa cuán profundo sea el abismo ni cuán pesada la carga, hay esperanza para ti. Hay un nuevo capítulo esperando comenzar, una página en blanco que Dios desea llenar con su gracia y su amor. No caminas solo. Aquel que nunca se aleja, que nunca abandona, está a tu lado, dispuesto a sostenerte, a levantarte, a guiarte hacia la luz. Quizá hoy no puedas ver el final del túnel, ni comprender el propósito detrás de tu dolor. Pero puedes confiar en que, aun en medio de la confusión, Dios está obrando. Él ve tus lágrimas, escucha tus suspiros y entiende tus silencios. No minimiza tu sufrimiento, ni te pide que ignores tu dolor. Al contrario, te invita a acercarte, a descansar en sus brazos, a encontrar consuelo en su presencia. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta, es conocida por Dios. Él no es indiferente a tu sufrimiento. Su corazón late al ritmo de tu dolor y su compasión es más profunda que cualquier herida. Por eso, no temas abrirle tu corazón, mostrarle tus cicatrices, confesarle tus dudas. Él no se sorprende ni se aleja. Al contrario, se acerca aún más, dispuesto a sanar, a restaurar, a renovar. No permitas que el pasado defina tu futuro. No dejes que las heridas se conviertan en cadenas que te impidan avanzar. Deja que Dios transforme tu dolor en propósito, tu tristeza en alegría, tu debilidad en fortaleza.
Permite que su amor te envuelva, que su paz te inunde, que su esperanza te levante. Recuerda que no estás solo en este camino. Hay otros, como Isabela, que han caminado por el valle de sombra y han encontrado luz. Hay una comunidad de fe, un pueblo de corazones rotos y restaurados, dispuesto a caminar contigo, a orar por ti, a sostenerte cuando tus fuerzas flaqueen. Hoy es un nuevo día, un día para elegir la esperanza, para aferrarte a la fe, para creer que lo mejor aún está por venir. No importa cuán larga haya sido la noche, siempre llega el amanecer. No importa cuán fuerte haya sido la tormenta, siempre aparece el arco iris. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no termina en el dolor. Hay belleza esperando brotar de las cenizas. Hay gloria reservada para quienes confían, aun cuando no entienden. Así que levanta la mirada, respira hondo, da un paso, aunque sea pequeño, hacia la luz. Permite que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, eche raíces en tu corazón. Y recuerda, no caminas solo, Dios está contigo, hoy y siempre. Él es el autor de nuevas historias, el restaurador de sueños, el sanador de corazones. Deja que Él escriba el próximo capítulo de tu vida, porque aún hay esperanza y lo mejor está por venir. Si todos encuentran la historia interesante y significativa, todos denme un me gusta y una suscripción al canal. Gracias a todos.